Mi nombre es Leo Vance, y durante los últimos 6 meses he estado persiguiendo una sombra, una historia que nadie quiere contar. Todo comenzó como un murmullo en los foros más oscuros de Internet, reportes aislados de muertes inexplicables. Personas encontradas en sus camas, sin signos de lucha, sin heridas externas, excepto por una. Sus torsos, reventados, como si algo hubiera explotado desde adentro. Las autoridades lo llamaron combustión espontánea, aneurismas masivos, cualquier cosa que encajara en sus manuales. Pero yo sabía que había algo más, algo que se movía en la oscuridad, justo al borde de nuestra percepción. Cada caso era un eco del anterior, una víctima, un sueño recurrente y un final grotesco. Recopilé cada fragmento de información, cada foto filtrada, cada testimonio anónimo. El patrón era innegable. Las víctimas no eran aleatorias. Todos reportaban sueños extraños semanas antes de su muerte. Sueños sobre una figura sin rostro, una silueta que los observaba desde una esquina de su habitación. La llamaban el desollador. Un nombre sacado de una pesadilla colectiva que se estaba volviendo demasiado real. Mi investigación me llevó a través de ciudades grises y noches sin dormir. Cada nuevo archivo en mi computadora era un clavo más en el ataúd de mi propia cordura. Pero tenía que seguir. Tenía que entender qué era el desollador y por qué estaba convirtiendo los sueños en tumbas de carne. Mi primer gran avance llegó con un nombre: Dra. Aris Thorne, una patóloga forense que había sido despedida discretamente después de insistir demasiado en la naturaleza anómala de estas muertes. La encontré trabajando en una morgue privada, un lugar frío y silencioso que olía a desinfectante y a verdades no dichas. Era una mujer de mirada intensa, rodeada por el acero inoxidable y la muerte. Al principio fue reacia, pero cuando le mostré mi investigación, sus defensas cayeron. Me llevó a una de las salas frías y abrió un compartimento metálico. Dentro, bajo una sábana blanca, yacía la última víctima. «Mire esto», dijo, levantando la sábana. La visión era peor de lo que cualquier fotografía podría capturar. El pecho del hombre estaba abierto, una cavidad horrible y sangrienta. Pero lo más extraño no era la herida en sí, sino lo que había dentro. «Los órganos no están destruidos», explicó Aris, señalando con un instrumento metálico. «Están desplazados, empujados hacia los lados con una fuerza tremenda, como si algo muy grande hubiera crecido en el espacio que ocupaban y luego salido». Me mostró las imágenes de la autopsia. Los tejidos estaban estirados hasta el punto de romperse, las fibras musculares desgarradas desde el interior. Era anatómicamente imposible. Era como si el cuerpo humano se hubiera convertido en una crisálida para algo monstruoso, algo que se gestaba en el interior y necesitaba nacer. «No es un asesino, Vance», dijo Aris con la voz temblorosa. «Es un parásito, o algo peor, algo que usa nuestros cuerpos como incubadoras». Sus palabras resonaron en la sala fría. Un parásito que nacía de dentro. Pero, ¿cómo entraba? No había signos de infección, ni virus, ni bacterias desconocidas. La única conexión eran los sueños. La idea era demencial, pero era la única que teníamos. El desollador no era una figura que te mataba mientras dormías. Era algo que se plantaba en tu mente y luego crecía en tu carne. Dejé la morgue con una nueva y aterradora perspectiva, y con la certeza de que estaba mucho más cerca de la verdad y del peligro, de lo que jamás había imaginado. Después de hablar con la doctora Aris, mi búsqueda se centró en encontrar a alguien que hubiera visto al desollador y hubiera vivido para contarlo. Fue casi imposible. La mayoría terminaba en una losa de metal. Pero encontré uno, un hombre llamado Marcus, internado en un ala psiquiátrica de alta seguridad. Su diagnóstico oficial era esquizofrenia paranoide aguda, provocada por un trauma severo. El trauma fue ver a su esposa morir de la misma manera que las otras víctimas. Me costó una semana de llamadas y favores conseguir permiso para verlo. La habitación era blanca, acolchada y estéril. Marcus estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, meciéndose. Sus ojos estaban hundidos, vacíos,
pero al mismo tiempo llenos de un terror que nunca desaparecía. «No entra por la puerta», susurró cuando le pregunté por el desollador. Su voz era un hilo rasgado. «No entra por la ventana, ya está dentro». Miraba sus propios brazos, su pecho, como si pudiera ver a través de su propia piel. «Lo siento moverse», dijo, con una lágrima rodando por su mejilla. «A veces, cuando estoy casi dormido, siento un cosquilleo, un estiramiento, como un calambre, pero vivo». Los médicos decían que eran alucinaciones táctiles, un síntoma de su psicosis. Pero yo, después de ver las autopsias de la doctora Aris, no estaba tan seguro. Le pregunté sobre los sueños. «No es un sueño», me corrigió. «Es un recuerdo de lo que va a pasar». Mientras salía del hospital, el director me detuvo. Me dijo que había otra paciente que podría interesarme, una niña de 8 años, encontrada en estado catatónico junto al cuerpo de su padre. No hablaba, solo dibujaba. Me mostró una pila de dibujos. Eran garabatos infantiles, pero el tema era siempre el mismo. Una figura alta y oscura, sin rasgos. Y en el último dibujo, el más detallado y perturbador, la niña había dibujado a su padre en la cama. Su boca estaba abierta, antinaturalmente ancha, y de ella emergía la silueta del desollador. No salía del pecho, salía de la boca. En ese momento, una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar. No era un parásito físico en el sentido tradicional. Era algo más conceptual, más íntimo. Algo que nacía de la voz, del aliento, de las palabras no dichas. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Marcus, «ya está dentro», y el dibujo de la niña se repetían en mi mente. Me senté frente a mi pared de investigación, cubierta de fotos, notas y mapas conceptuales. El desollador no entraba en los sueños para aterrorizar. Los sueños eran el conducto, el método de implantación. Pero, ¿qué implantaba? No era un huevo, no era una larva, era una idea tan potente y aterradora que se manifestaba físicamente. Se gestaba en el subconsciente, alimentándose del miedo, de la ansiedad, de la certeza de su propia existencia. Y una vez que la idea echaba raíces, comenzaba a reescribir la biología de su anfitrión. El cuerpo no lo reconocía como un invasor porque, en cierto modo, no lo era. Era una parte de ti, una parte de tu mente que había cobrado vida propia. El movimiento que sentía Marcus no era un parásito retorciéndose, era su propio tejido corporal reconfigurándose lentamente desde dentro, estirándose, preparándose para el nacimiento. El desollador no era una entidad externa que nos cazaba. Éramos nosotros quienes le dábamos a luz. Nacía de nuestros miedos más profundos, se tejía en nuestra carne usando el telar de nuestras pesadillas. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Habíamos estado buscando a un monstruo en las sombras, cuando el monstruo siempre había estado en el espejo. Éramos la crisálida y la mariposa monstruosa al mismo tiempo. Y yo, que había pasado meses obsesionado con esta idea, que había dejado que el desollador consumiera cada uno de mis pensamientos. ¿Qué había estado gestando yo? Un sudor frío recorrió mi espalda. De repente sentí un cosquilleo bajo la piel de mi pecho, un calambre familiar, pero vivo. Corrí al baño, con el corazón martilleando contra mis costillas. Me miré al espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos desorbitados por el pánico. El reflejo que me devolvía la mirada ya no era del todo mío. Había una sombra detrás de mis ojos, una conciencia ajena que me observaba desde mi propio interior. El cosquilleo se intensificó, convirtiéndose en un dolor agudo, un desgarro. Sentí como mis músculos se tensaban y se estiraban de una forma antinatural. Bajé la mirada hacia mi pecho. A través de la tela de mi camisa vi un movimiento sutil, una ondulación bajo la piel. «Ya está dentro», resonó la voz de Marcus en mi cabeza. El dolor se volvió insoportable. Un crujido húmedo, como de huesos rompiéndose, vino de mi propio torso. Me arranqué la camisa. Mi piel estaba tensa, brillante, con finas grietas rojas que se extendían como una telaraña. Desde esas grietas, algo oscuro pulsaba.
levanté la vista hacia el espejo una última vez. Mi boca se abrió en un grito silencioso, pero no fue mi voz la que salió. Fue un susurro, el sonido del viento en un lugar vacío. Mi piel comenzó a desprenderse, a pelarse hacia atrás como la cáscara de una fruta podrida, revelando no sangre y hueso, sino una forma oscura y retorcida que se desplegaba lentamente en el aire de la habitación. El desollador, finalmente, había nacido, y yo era su primer grito en este mundo. Gracias por acompañarme en esta investigación hasta el final. Si te gustan este tipo de historias que exploran los rincones más oscuros de la mente, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir trayendo más misterios a la luz. Nos vemos en el próximo video.